o cuando ese paradigma cae, cuando ese paradigma... Profe, ahí entraba Guillermo para grabar. Ah, perfecto, bueno, no lo molestemos, ahí está grabando, bueno. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es que la ciencia va a estar atravesada por muchos factores, por muchas dimensiones, por muchas variables, para poder constituirse como tal. No es solamente una sola mirada y una sola perspectiva. Visto desde Thomas Kuhn, esos paradigmas de alguna manera van a marcar el norte en términos de cómo, digamos, se encara la problemática científica. Claramente, un psicoanalista no va a coincidir con el paradigma de un cognitivista no va a coincidir con un paradigma de un constructivista o de un conductista, y los tres son, o los cuatro son psicólogos. Es decir, que no es que uno invalide al otro, sino que son diferentes miradas con diferentes marcos teóricos, con diferentes marcos conceptuales, con diferentes metodologías que ven el mismo objeto o ven la misma situación problemática. En ese sentido, Thomas Kuhn abonó hacia esa cuestión de que el paradigma es sostenido por una comunidad científica en un determinado momento y en otro momento la misma comunidad científica va a hacer que caiga el paradigma, se constituya una especie de presciencia en esa comunidad científica hasta que se reúnan nuevamente los elementos para poder hacer que aparezca un nuevo paradigma, y cuando aparece un nuevo paradigma se produce lo que se llama la revolución científica y estamos nuevamente en un estado de ciencia, ¿sí? Supongo que de alguna manera en estos conceptos ustedes lo fueron viendo con el profesor Duilio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, voy tocando algunas cosas para después ir profundizando en eso. Después tenemos a otros epistemólogos, por ejemplo, Imre Lakatos, que es lo que vamos a hacer ya nosotros esta cátedra. Imre Lakatos no va a hablar de teorías ni va a hablar de paradigma. Su unidad de discusión son los programas o metodologías de investigación. Lakatos coincide con Poppers, coincide con Kuhn, que el cambio en la ciencia, en términos de respuesta a la comunidad científica para lo cual se forman los conocimientos, se da a través de revoluciones, cambios, transformaciones, que en un momento dado, ya sea la teoría, ya sea el paradigma, ya sea el programa que estamos analizando de Lakatos, no están dando respuesta y bueno, se tienen que rearmar nuevamente para poder trabajar esta cuestión. Imre Lakatos es un referente importante porque de alguna manera responde a la construcción de la ciencia en términos de evolución, en términos de desarrollo y en términos de cambio, y establece, como no lo estableció Popper y Kuhn, establece un núcleo duro de ese programa de investigación, de esa metodología de investigación, que es el que se mantiene. Entonces hay un cinturón de seguridad en una teoría central, vamos a decir de alguna manera, en el cual eso no se modifica. Lo que se modifica son los programas de investigación que rodean a ese núcleo duro, como le llama él, en esa teoría. O sea que acá tenemos ya tres consideraciones fundamentales como para ir abonándolo en estas alternativas epistemológicas. Thomas Kuhn habla de teorías que ante cualquier situación que la teoría caiga, hay un cambio de teoría sustancial. Entonces que el nacimiento, el desarrollo y la evolución y cambio en la ciencia tiene que ver con cambio de teorías. Punto número uno. Thomas Kuhn, esto sería Karl Poppers, teoría. Thomas Kuhn no habla de teoría, habla de paradigma, que el paradigma es un modelo de ciencia, es un conjunto de supuestos, de metodología, de preguntas, de respuestas que la comunidad científica en algún momento adhiere y dice que es considerado o no ciencia, y que la evolución de la ciencia se da por revoluciones y por cambio de paradigma, no por cambio de teoría, sino por cambio de paradigma. Que cuando no hay, dice Thomas Kuhn, un paradigma establecido, la ciencia está en estado de presciencia, porque no hay alguien que responda a las necesidades de esa sociedad científica, de la sociedad en general.
y que cuando se produce la caída de un paradigma se vuelve a un estado de presciencia, se empieza a discutir, y para entrar en un estado de ciencia normal nuevamente se tiene que producir una revolución científica con la aparición de un nuevo paradigma. Y Imre Lakatos, ¿sí? Imre Lakatos va a hablar de ni de teoría ni de paradigmas, sino de programas de investigación, programas o metodología de investigación, que va a ser una unidad de concepto, de teoría, de hipótesis, etcétera, que van a cubrir a un núcleo duro, porque el programa de investigación va a estar compuesto por un núcleo duro, que a ese núcleo duro no tienen que llegar los ataques, ¿sí? O las situaciones problemáticas que se producen alrededor de ese programa, sino que los programas salen a responder y se van armando. La idea es que no caiga la teoría o el núcleo duro, porque hay un cinturón de seguridad e hipótesis ad hoc que la van defendiendo a esa teoría. Como para que no caiga todo, porque la concepción kuhniana y la concepción popperiana es una concepción muy drástica. Cae y cambia el paradigma. De hecho, no sé, ustedes son de distintas disciplinas, supongo yo, de distintas áreas del conocimiento, ¿no? Serán profesores, ingenieros, arquitectos, ¿no? Pero, de hecho, los grandes cambios de paradigmas que se han sucedido en la historia de la humanidad, hoy estamos atravesando, y alguien le va a poner el nombre y apellido, ¿no? Pero los grandes cambios de paradigmas en la humanidad se produjeron no en situaciones aceptables y que todo el mundo estaba de acuerdo, ¿sí? La primera ruptura epistemológica que se produce en la humanidad, así como decir una ruptura tremendamente que cambia la visión que se tenía del mundo, de la realidad, la produce, bueno, Galileo Galilei. Galileo Galilei, a través de todas las investigaciones que se hicieron en el 1500 y pico, Nicolás Copérnico, comienzan a investigar y después de tantos años rompen con el paradigma aristotélico, rompen con la concepción aristotélica del mundo. Aristóteles consideró que el centro del universo era la Tierra, una teoría geocéntrica aceptada por la comunidad científica durante muchos siglos. Bueno, después vino Galileo Galilei y descubrió que la Tierra no era el centro del universo, claramente, con investigaciones, etcétera, etcétera, y dijo, no, el centro del universo es el Sol. Lo cual no cayó muy bien en la comunidad científica. Imagínense ustedes que en esa época a Galileo Galilei lo hacen adjurar sobre esta problemática y si no lo iban a matar, porque la iglesia, el establishment del poder en ese momento, no podía aceptar que venga un tipo a decirme que todo lo que hemos creído en todos estos siglos, él me venga a cambiar la bocha en este momento. De hecho, mucha gente en la actualidad sigue pensando que la Tierra es el centro del universo. Freud diría que con la ruptura epistemológica que produce Galileo Galilei, se produce una primera, digamos, herida narcisística en la humanidad. De ser el centro, la Tierra pasa a ser una cosa más, y el Sol pasa a ser el centro en la concepción heliocéntrica. Herida narcisística que no le costó a la humanidad aceptar esta situación, ¿no? De hecho, el Papa Juan Pablo II fue el que reconoció, qué sé yo, hace 15 años menos, reconoció que en 1980 y pico, 1992 creo que fue, no me acuerdo bien, 93, reconoció que Galileo tenía razón. Y la iglesia aceptó que eso era así. La segunda ruptura epistemológica que podríamos mencionar, y cambio de paradigma, si lo queremos utilizar en términos kuhnianos, digamos, la produce Darwin, ¿sí? Charles Darwin, que comienza a descubrir y empieza a decir que no hay ningún eslabón perdido, ni nada tiene que ver con la creación, sino que el hombre desciende de los primates, del mono. La teoría de la revolución de Darwin es una teoría que rompe con el estado de conocimiento que hasta ese momento se tenía.
y de hecho todavía está discutida esto, ¿no? Obviamente por la iglesia, obviamente por la ciencia biológica y todas las demás ciencias, ¿no? Obviamente ahí también se produce una segunda herida narcisística. El hombre, de ser pura razón y de ser superior a todos los demás miembros de la naturaleza, digamos de los animales, pasa a ser descendiente del mono. Claramente hay una ruptura y una herida narcisística para la humanidad tremenda. Bueno, después tenemos a Albert Einstein. Albert Einstein también produce una ruptura epistemológica a nivel de la física, cuando establece la teoría de la relatividad general y particular. Está diciendo que el tiempo y el espacio son relativos, ¿no? Digamos, la física hasta ese momento estaba ahondando en otras problemáticas, y ya aparece este loco a decirme que en la teoría de las revoluciones la relatividad del tiempo y del espacio. Obviamente que también eso produce la tercera herida narcisística en la humanidad, que también es analizada en el contexto en donde eso se ha producido, digamos, ¿no? Y la cuarta herida narcisística y ruptura epistemológica, ya en la modernidad, digamos, ¿no? Propiamente dicha, digamos, la produce Sigmund Freud. Sigmund Freud, digamos, rompe con el paradigma cartesiano de René Descartes, cuando Descartes decía que el hombre era un ser racional. Y Freud dice que no necesariamente, porque Descartes decía, ergo per sum, pienso por lo tanto soy. ¿Qué soy? Una cosa que piensa. Y Freud dice, allí donde no pensamos, también existimos. Entonces él describe, no es que descubre, sino que describe el inconsciente, el descubrimiento que hace Freud. Es un descubrimiento en términos de herida narcisística al hombre que se cree consciente y racional, y que hay muchas cuestiones en el aparato psíquico que no están, digamos, servidos y a la orden de la parte consciente. Y nosotros, los sujetos, no somos conscientes de esas cuestiones. Y ese inconsciente sale por lapsos lingüi, por actos fallidos, por sueños, por estructura de personalidad, por síntomas, que nosotros decimos, pero ¿cómo me pasa esto? Bueno, pasa esto y el psicoanálisis tiene respuesta para eso. Las cuestiones inconscientes. Bueno, hoy estaríamos ya en una gran revolución científica, una gran revolución tecnológica, claramente, con todo esto que nos está pasando, en el cual se cambiaron los escenarios en donde se distribuye el conocimiento, en donde es apropiado el conocimiento, y en donde, digamos, de alguna manera uno puede ir a recurrir a ese conocimiento con tanta facilidad como hay hoy con Google, etcétera, etcétera, en el cual no es como lo que sucedía antes. Hoy tenemos clase y tenemos clase virtualmente. Hoy nos conectamos, pero nos conectamos a la distancia. Hoy estamos cerca, pero a su vez estamos lejos. Todas esas cuestiones son importantes de analizar a la hora de juzgar algún avance en el ámbito de la ciencia con respecto a la construcción del conocimiento científico. Y en ese contexto, obviamente, hay que considerar el avance de la ciencia y de alguna manera, de qué manera se da esa ciencia, ¿no? Muchos autores que son científicos, positivistas, y que ven en la objetividad y en el establecimiento de leyes la verdadera ciencia, porque claramente el positivismo epistemológico adhiere a que todo lo que se conoce tiene que ser verdadero, tiene que estar sometido a prueba, tiene que estar contrastado empíricamente, fácticamente. No considera un ámbito del conocimiento aquellas ciencias que no pueden dar muestra de su verdad, digamos, y de su verificabilidad. Por lo cual los psicólogos, los psicopedagogos y todo, es como que estamos con los papeles un poco flojos, vamos a decir de alguna manera, porque no podemos dar muestra de esa realidad, porque claramente, obviamente tenemos otro objeto de estudio que es distinto a lo que manejan la ciencia físico-matemática, la biología, la química, hasta la propia lógica. Entonces, es importante que allí nos pongamos a detener sobre cuál es el objeto de estudio de la ciencia, discutir si ese objeto es plausible de ser investigado, y discutir si ese objeto es plausible de ser demostrado fácticamente, contrastado, experimentado, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, bueno, Thomas Kuhn, Karl Popper, Imre Lakatos, también aparece un gran epistemólogo que también hace su aporte con respecto al avance de la ciencia, que se llama Gaston Bachelard,
Gastón Bachelard es un epistemólogo que va a trabajar mucho las cuestiones de las rupturas epistemológicas y de los obstáculos epistemológicos que cobran sentido a la hora de tener que enfrentar un nuevo conocimiento en contra de lo ya establecido. No es fácil producir conocimiento, no es fácil establecer un conocimiento como válido cuando durante muchos años el conocimiento ha sido puesto en cuestión y que todo el mundo acepte esto, digamos. Y claramente lo que va a trabajar Gastón Bachelard es cómo se van produciendo estos obstáculos epistemológicos para la producción de nueva ciencia y cómo estos obstáculos epistemológicos van a posibilitar o no las rupturas epistemológicas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué se quiere decir con esto? Bueno, después aparece otro epistemólogo que si llegamos lo vamos a ver, que es Paul Feyerabend. Paul Feyerabend es un epistemólogo anarquista por excelencia. Él está en contra de cualquier régimen metodológico que conduzca a condicionar la producción del conocimiento científico, ¿sí? De hecho, el libro de él se llama El anarquismo metodológico, ¿no? Y dice de que cualquier conocimiento que se pueda producir y que se pueda dar independientemente del establecimiento de ciertos métodos para la ciencia es válido. Por eso se lo llama anarquista, mientras que los demás le ponen más énfasis, y eso lo vamos a ver en el cuatrimestre que viene, como la metodología de la ciencia, métodos viene de camino, ¿sí? Método de camino, sigue cierto protocolo, por decirlo de alguna manera, para poder producir ciencia. No cualquiera produce ciencia, ¿no? No cualquier loco anda por allí inventando una vacuna para ponerle a los 400.000 millones de habitantes que hay en el mundo y para matarlo a todo, digamos, ¿no? Esto es una realidad. Pero así, otros medicamentos, etcétera, etcétera. Bueno, en este contexto, la epistemología es muy noble, pero a su vez también es, en algunos casos, muy rígida. Muy noble y rígida en el sentido de que abona hacia la explicación de poder, digamos, constituirse, ¿sí?, en supervisora de la ciencia, una especie de controladora acerca de qué se considera es la ciencia y qué se considera no es la ciencia. Claramente que la ciencia no es el único tipo de conocimiento que existe, ni el único tipo de conocimiento que resuelve los problemas de la humanidad. Aclara, trae soluciones, todo lo demás, pero hay otros conocimientos que el ser humano necesita para poder desenvolverse, para poder, digamos, trabajar en esa situación. Ahora, el conocimiento al cual trata de supervisar, como dijimos recién, la epistemología, es nada más ni nada menos que el conocimiento científico. Ya desde el vamos no es un poco complicado, vamos a decir de alguna manera, un poco complicado, definir qué es la ciencia. No es que sea difícil, imposible, no. Es complicado porque es complejo, porque hay que tener ciertos elementos para poder reunirlo y decir, esto es ciencia. Este es el objeto de la ciencia y este objeto es un objeto científico. No cualquier objeto es un objeto científico. O sea que la ciencia se construye junto con el objeto, si se quiere en este contexto. Lo que sí la epistemología va a tener en cuenta es que los resultados de la investigación que arrojan un determinado estudio con respecto a determinado objeto y eso se constituye en científico, sea verdadero, sea aplicable, sea objetivo, sea sistemático, sea verificable, porque si no, será conocimiento en otro orden, pero no será conocimiento científico. De modo de no caer en la consideración que cualquier conocimiento puede ser aplicado en cualquier ámbito, que cualquier conocimiento puede ser considerado científico y que cualquier conocimiento puede ser verificado y tiene los mismos resultados. No es lo mismo. Ni siquiera las ciencias, podemos llamarle de la salud,
La medicina, la kinesiología, la psicología, bueno, todas las llamas de la medicina, tienen establecido, digamos, un parámetro de decir, esto es verdadero y este medicamento le cae bien a todas las personas. Y no es así. Y eso que estamos hablando de ciencias que vienen de la biología, de la histología, de la psiquiatría, bueno, de todas las ciencias de la neurología, de la fisiología. Uno podría decir, bueno, si a mí me cayó bien el paracetamol, a vos te va a caer bien el paracetamol, o el diclofenal te cayó bien a vos, me va a caer bien a mí. Y sin embargo no es tan así. Uno piensa que la medicina es la ciencia, y sin embargo la medicina también tiene un contexto en donde esos descubrimientos como resultado tienen que ser aplicados. Ningún médico va a decir, bueno, como a usted se le sube la presión, yo le voy a dar tal pastilla y a usted también le voy a dar la misma pastilla. No, tiene que hacer un estudio porque no son los mismos cuerpos, no son las mismas personas, no tienen las mismas enfermedades de base, etcétera, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente, digamos, ¿no? Entonces, la epistemología se va a preocupar de analizar estos tres contextos en donde se produce el conocimiento científico. Estos tres contextos en donde se genera la ciencia. Se genera la ciencia. Para ello vamos a recurrir a un autor que se llama Hans Reichenbach, Hans, H-A-N-S, Hans Reichenbach, R-E-I-C-H-E-N, B larga A-C-H. Hans Reichenbach, que en su libro Experiencia y Predicción, un libro muy interesante, Experiencia y Predicción, la predicción es una de las características de la ciencia, que ese conocimiento pueda predecir, que se pueda adelantar, que pueda solucionar problemas hacia el futuro. Si no tiene esas soluciones, no, estamos en el horno, digamos, ¿no? Pero este libro de Hans Reichenbach, Experiencia y Predicción, establece tres contextos que se debe tener en cuenta ante la consideración de decir si un conocimiento es o no es científico. Tres contextos, llamémosle así, contextos de producción de la ciencia, si le queremos poner ese título. Tres contextos de producción de la ciencia. Y que en general es tomado por todos los epistemólogos, que tiene que ver con ese conocimiento. El primer contexto que me dijo Duilio que algo habían visto es el contexto de descubrimiento. Si ustedes lo googlean a este autor, van a ver cómo él describe cada uno de estos contextos, y si yo le voy a elevar una documentación, o quizás que Duilio ya le elevó, ¿no? El contexto de descubrimiento tiene que ver con el modo en el cual, y le importa a la epistemología, se produce el conocimiento. La producción de conocimiento a partir de una suposición, a partir de una hipótesis, ¿sí? A partir del establecimiento de una teoría, ¿sí? El hallazgo de una idea que aparece, la invención de algún concepto, que puede suceder en algunos casos, pero todo ello relacionado con la circunstancia en la cual el fenómeno es descubierto, descrito e investigado. Por eso se llama contexto de descubrimiento. Yo tengo que hacer un análisis en dónde se descubrió, cómo se descubrió, quién lo descubrió, para dar respuesta a qué, en dónde llevó a cabo ensayos, probó, realizó hipótesis, para que este conocimiento yo lo pueda sostener, para que este conocimiento yo lo pueda llevar a una producción que puede ser aceptado científicamente. Acá, en este contexto de descubrimiento, es muy importante analizar, digamos así, las condiciones psicológicas, sociológicas, políticas, geográficas, culturales,
antropológicas en donde se produce ese conocimiento. Por eso se llama contexto de descubrimiento. Lo político, lo psicológico, lo sociológico, lo antropológico, lo social y lo cultural, ahí contiene, es un holding, digamos así, que le da sostenimiento a este descubrimiento. Por eso decimos contexto de descubrimiento. Es decir, tener en cuenta cómo este conocimiento fue gravitado, elaborado, cómo se gestó, que se relaciona claramente con esta consideración de esa comunidad científica, de ese científico en ese contexto de descubrimiento. No podemos tener en cuenta un aspecto epistemológico del conocimiento en carácter de que si éste pretende o no ser científico, si no se tiene en cuenta el descubrimiento, el contexto en donde se descubre. Y eso es muy importante. Ahora, este contexto de descubrimiento no es suficiente. Ojalá lo sea, porque, bueno, yo descubro este conocimiento, lo elaboro en La Rioja, en estas circunstancias, etcétera, etcétera, y es suficiente. No. El otro contexto de este conocimiento se le llama contexto de justificación. Este contexto de justificación tiene que ver, yo diría, con los criterios de validez del conocimiento. Con los criterios de validez del conocimiento. ¿Cómo saber si ese descubrimiento, cómo saber si ese conocimiento que se ha producido en ese contexto es auténtico, si realmente ha incrementado el conocimiento que hasta ese momento se tenía y lo ha cambiado y lo pone a disposición de la comunidad? Se vincula claramente el descubrimiento con la teoría del conocimiento, con la lógica en la producción de ese conocimiento. Y este tema, el tema que tiene que ver con la justificación, es el tema para la epistemología. Que no todas las ciencias tienen los mismos parámetros, los mismos protocolos. Yo no puedo hacer psicología experimental como se pretendió hacer en 1879, porque la verdad es que no puedo experimentar con los seres humanos en psicología, claramente. Algunos temas pueden darse para poner a prueba, para indagar, para observar, ya lo vamos a ver en la investigación, pero la psicología no es lo mismo que la biología. Y la biología, para poder producir conocimiento, la medicina, etcétera, etcétera, lo hacen sobre otros seres, animales, etcétera, etcétera, para ver cómo se produce ese conocimiento, cómo lo justifico y cómo lo puedo aplicar en los seres humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el contexto de justificación es como el tuétano, digamos así, del asunto, lo fundamental de la epistemología. No es que los otros no sean importantes, pero el contexto de justificación, cada teoría o cada posicionamiento histórico de la historia de la ciencia ha ido diciendo la prueba es suficiente para poder considerarlo ciencia, la verdad, la fe, en otro caso, digo, para nombrar algunos filósofos de la Edad Media, como San Agustín, que claramente plantea que la búsqueda del conocimiento se lo hace a partir de la fe y después con la razón, cosa que el racionalismo dice, no, es a partir de la razón y la fe no tiene nada que ver en esto. Imagínense ustedes la lucha que hubo entre la etapa medieval y la etapa moderna con el descubrimiento de el racionalismo y el empirismo, el racionalismo cartesiano y el empirismo de Hume, de Berkeley, de Locke, ¿sí? Con dos posicionamientos totalmente distintos. Mira, no, acá la fe no tiene nada que ver. No la pongas porque no tiene nada que ver. La creencia no tiene nada que ver. No es una cuestión de creencia, es una cuestión de verdad, es una cuestión de aplicación, es una cuestión de verificabilidad en todo caso. Y, atento con esto, y acá caen ustedes, claramente caen ustedes, en el buen sentido del término, con la palabra caen, el contexto de aplicación. Si alguien a ustedes les pregunta, ¿qué es la tecnología educativa? ¿Qué marco
de conocimiento abona en términos de su aplicación, de dónde lo sacan, está fundamentado, está justificado, tiene verificabilidad. En esto, ustedes que van a ser el día de mañana licenciado en tecnología educativa, Profe, tienen que disculpe, tener, sí, perdón, ¿cómo le va? Me dijo que el sí, primero era el contexto de descubrimiento, el segundo dijo que era el contexto de justificación y el y el tercero, tercero es el contexto de aplicación, listo, muchísimas gracias. que es lo que quiero que ustedes entiendan, por favor. ¿Por qué? Porque el contexto de aplicación, lo va a traer a ustedes, a quienes van a tener la responsabilidad de aplicar la tecnología a la educación, con una gran responsabilidad. Y las discusiones con respecto a la aplicación del conocimiento científico, las discusiones con respecto a la utilidad de ese conocimiento científico, los beneficios, el perjuicio o no que tiene para la comunidad donde lo van a aplicar, es complejo. Es complejo. Entonces, en general, las discusiones epistemológicas pueden llevarse a cabo en estos tres contextos. Se puede llevar a cabo a nivel del contexto de descubrimiento, se pueden llevar a cabo a partir del contexto de justificación, claramente, con mayor fuerza, y se pueden llevar a cabo a partir del contexto de aplicación. Yo le voy a leer lo que dice este autor, tomado desde un texto de Gregorio Klimovsky sobre las desventuras del conocimiento científico. Son dos textos que yo tomo para fundamentar esto, que plantea de qué manera este contexto de aplicación es fundamental a la hora de decidir qué conocimiento es científico y por más que sea científico, si lo puedo o no aplicar. Y dice lo siguiente. A los dos contextos mencionados por Hans Reibach se agrega un tercero, que es el contexto de aplicación, ¿sí? En el que se discuten las aplicaciones del conocimiento científico, su utilidad, su beneficio o perjuicio para la comunidad y para la especie humana. Se trata de un conjunto de cuestiones que incluso, dice, incluso, tienen pertinencia para comprender los problemas propios del contexto de descubrimiento y de justificación. Es decir, hasta qué punto ese conocimiento que ya pasó por estos dos contextos, por más que haya sido demostrado científicamente, tengo que tener cuidado en términos de su aplicación y va a interpelar a los dos anteriores. ¿Qué es lo que nos pasó con la vacuna cuando recién empezó a salir? Si era buena, si era mala, si me tengo que poner la Sputnik, si me tengo que poner, si esto me va a hacer esto, si me va a hacer... Y la gente todavía, digamos, tiene esta concepción, ¿no? Pertinencia para comprender los propios conceptos de descubrimiento y justificación. El uso práctico de la teoría, el contexto de aplicación claramente tiene que ver con el uso práctico del conocimiento que se produjo en ese contexto de descubrimiento y se justificó. ¿Se entiende? Este uso práctico y que hay que llevarlo a la práctica con responsabilidad, no es que cualquiera lo va a poder aplicar. El uso práctico de esa teoría es una tecnología, ojo con esto para ustedes, el contexto de aplicación tiene que ver con una tecnología en términos de la aplicación en un campo del saber. Ustedes lo van a aplicar en el campo educativo, claramente, van a ser licenciados en tecnología educativa, ¿o no? Y ustedes tienen que tener elementos para justificarse científica y epistemológicamente desde la profesión que tienen. Yo no soy licenciado en tecnología educativa. Tenían que preguntar a sus profesores de tecnología educativa cuál es el lenguaje epistémico y en qué contexto se aplica para ver dónde nos ubicamos. Es mi opinión que ustedes están claramente ubicados en un ámbito del contexto de aplicación con todo lo que eso implica. ¿Queda claro? Sí, profe. Si ustedes logran captar esto, ya hemos avanzado muchos pasos adelante, porque ustedes
Cuando se reciban va a haber un sobrino, una vecina, y de que te recibí vos, y yo soy licenciado en tecnología educativa, ¿y qué es eso? Y bueno, no sé, ya voy a averiguar, ya le voy a contestar. No. Uno tiene que tener claridad disciplinar, primero, que la claridad disciplinar tiene que ver con lo epistemológico científico. Este es mi objeto de estudio. Y esta es mi responsabilidad en carácter de aplicación. Y saber estas cuestiones. Y sigo leyendo y después seguimos en el contexto. Claramente ya sabemos que tiene que ver con la aplicación de los marcos teóricos, esta cuestión de los tecnológicos, eso está claro, ¿verdad? ¿Tiene alguna conexión con los criterios para decidir si ella es adecuada o no desde el punto de vista del conocimiento? Si esto es adecuado o no en este contexto. Porque el que aplica, que tiene que ver con un proceso de construcción, tiene que tener plena conciencia noxiológica y epistemológica del cual yo he partido cuando empezamos las clases, ¿se acuerdan? Conciencia noxiológica, conciencia del conocimiento, y conciencia epistemológica, conciencia de la ciencia o acerca de la ciencia. ¿En qué consiste esto? Me adelanto. Lo van a decir todo. ¿En qué consiste esta conciencia noxiológica epistemológica? Consiste en que yo, ustedes el día de mañana como licenciado en tecnología educativa, tengan claridad con respecto al objeto que persiguen, que es objeto de estudio, en términos de 3 procesos. El proceso de producción del conocimiento, cómo se produjo, dónde se produjo, quién lo dice, cómo lo dice. El proceso de distribución de ese conocimiento, circulación de ese conocimiento. Y por último, el proceso en el cual yo me apropio de ese conocimiento. ¿Se entiende? Quiero que quede claro esto, porque si no, no se puede avanzar. En el otro cuatrimestre vamos a discutir las cuestiones metodológicas. Más se va a profundizar esto. Porque si tú le dices a un profesor de matemática, ¿y vos qué sos? Yo soy profesor de matemática. Ah, ¿y qué es eso? Bueno, estudio los números. A un profesor de lengua, a un médico, yo estudio esto. Yo tengo que tener claridad, ¿se entiende? Porque cuando yo lo vaya a aplicar ese conocimiento en este contexto de aplicación, se supone que yo, para aplicar eso en un ámbito educativo, porque esto no es educación tecnológica, chicos, esto es tecnología educativa, por el amor de Dios. Entonces, tengo que tener claridad con respecto a, no tan solo al objeto, que bueno, lo deben tener ustedes, claro, sino a cómo voy a intervenir a ese objeto y en función de esta tecnología que yo tengo de base. Porque claramente voy a ir a una escuela, puede ser escuela o puede ser fuera de la escuela, quiero decirle, ¿no? Y me va a decir, bueno, vos sos licenciado en tecnología, ¿qué me propone para tal y tal cosa? Y yo voy a tener que tener claridad en el contexto del descubrimiento, en el de justificación y en el de aplicación. Sigo. 2 cositas más. En general, las discusiones epistemológicas, y en cierto caso también las metodológicas, claramente las tengo que saber, pueden llevarse a cabo en cualquiera de estos 3 contextos. El de aplicación tiene un gran carácter ético y político para poderlo aplicar. Si no, estamos en el horno. Esos serían esos 3 contextos que aplicado al ámbito de la ciencia, tiene que tener un carácter lo más objetivo posible y de la forma en la cual uno pueda avanzar en esa situación. Entonces, por eso tienen ustedes epistemología, no tan solo para ver que está bien, no voy a discutir eso, todo para ver la historia de cómo fue cambiando la ciencia, que Juan pensaba una cosa, que Pedro pensaba hasta otra, está todo bien eso. El tema es que ustedes logren tener conciencia de, digamos así, la importancia de la ciencia en el ámbito de aplicación del conocimiento que ustedes abrazan. En términos de objetividad, en términos de sistematización, en términos de generalización, en términos de verificación, en términos de
de aplicación en el sentido de necesitarlo para la predicción. Yo tengo que saber como psicopedagogo que si estoy tratando a un chico con problemas de aprendizaje y tengo una hipótesis de trabajo, le tengo que aplicar tal test o tal batería diagnóstica para poder saber en qué estado estoy, para ver cómo puedo avanzar en una situación pronóstica de ese problema, ¿verdad? Entonces, hay una batería de elementos que es importante analizarla. Y que no es solamente por el encuadre epistemológico. Eso sería lo de menos. Es importante, sí, pero por el encuadre de aplicación y de ética en cuanto a lo que yo voy a aplicar. Que eso también entra en consideración con respecto a esta situación. Muy bien. Visto esto, obviamente que hay más cosas para analizar. Visto este contexto, ¿sí? Y visto estos dos temas con respecto a la conciencia noxiológica y epistemológica, uno de los elementos que hay que analizar y discutir es esto que decíamos decir nosotros, o al principio decíamos, es decir, la primera pregunta, creo que la primera pregunta decía, o que yo la había hecho, es, bueno, no me acuerdo bien, es cómo se produce el conocimiento, ¿verdad? Esa es la pregunta. Primero, cómo se produce el conocimiento en general, y después cómo se produce el conocimiento científico en particular. En realidad, la base de la cual se va a tomar la epistemología para deducir esto es la siguiente. En general y en particular. Vamos a ver en general. ¿Qué le parece a ustedes? Si alguien le pregunta, ¿cómo se produce el conocimiento? ¿Quién lo produce el conocimiento? ¿Cuándo se produce el conocimiento? ¿A partir de qué se produce el conocimiento? En última, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué contestarían ustedes? Así como para hacer un diálogo con ustedes y no ser que yo no me hable. A ver, ¿alguien se anima? Cualquier pregunta, ¿eh? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién es? O lo escriben. Profe, buenas ¿Sí? tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, yo apuntaría que el conocimiento sería un nuevo saber, el cual se va a considerar científico porque fue sometido a prueba. Una vez que aporte nuevos saberes, va a considerar científico porque fue sometido por distintos organismos para que sea, con pruebas para que sea científico. Muy bien. Muy ¿Cómo se bien. da? A través de una investigación, puede ser. Y Sí, ahí claramente. podríamos, cuando investigamos, hacemos todo lo que es la aplicación de hipótesis, descubrimientos y a lo que nos Pero, va a a ver, llevar, a está muy confirmar bien o lo no que el usted dice. conocimiento. Perfecto. Ahora, el conocimiento en general, el de mi mamá, el del verdulero de la esquina, el del diariero, el de mi hijo, de usted, el conocimiento sin que sea Hola, profe. ¿sí? Sí, para mí el conocimiento es una construcción del sujeto, una construcción que, que estamos en constante conocimiento todo el tiempo, o sea, todo el tiempo vamos adquiriendo conocimiento, generando conocimiento. Es Está como bien. una ida y vuelta. Muy bien. Y el Muy bien. conocimiento que usted dice del vecino, de la mamá, es un conocimiento, como decir, cotidiano, desestructurado, es algo rutinario, por decirlo alguna vez, a través de experiencia, de lo vivido, ¿Y es útil o que no no? está sometido a pruebas de distintos órganos para considerarse científico. Uh-huh. Es ¿Y es decir, útil? sería un vulgar. Claro, sería un conocimiento vulgar y es útil en el contexto en cual, digamos, se comparte o se utiliza, es útil. Ahora, Tal podríamos cual. entender como conocimiento a una construcción permanente, ¿no? O también podríamos decir que son hechos, son informaciones, construcciones que se dan a través de la experiencia. Muy bien. Y que han sido de utilidad de acuerdo a los contextos en los que se ha desenvuelto. Muy bien. Claro, porque la experiencia que Es usted una dice facultad del ser tiene que humano. ver con esa facultad que tiene el sujeto para poder captar a través de los sentidos ciertas cuestiones de la realidad que lo llevan a construir conocimiento.
Muy Y bien. eso hay que tener en cuenta, profe, creo yo, lo que es en tiempo y espacio, ¿sí? Porque no son todos en el mismo lugar. Por ejemplo, acá nosotros en este lugar, en este tiempo, en esta historia, tenemos un tipo de conocimiento que fue modificado, lo cotidiano, lo anterior, es lo mismo que las necesidades. Y son de acuerdo al tiempo y al espacio, porque anteriormente no eran las mismas y hoy por hoy pasan a ser prioritarias algunas que anterior eran secundarias. Por lo mismo el internet, por decirlo. Antes no era una necesidad básica y hoy prácticamente se lo considera para la educación algo básico. Muy bien. Está bien. Está bien. Ahora, para que se produzca conocimiento, claramente tiene que haber dos elementos. Un sujeto y un objeto. ¿Verdad? El sujeto es el que conoce. Se le llama sujeto cognoscente. Sujeto cognoscente. Y el objeto, no estoy hablando de un objeto empírico, fáctico, las circunstancias que se le presentan como realidad al sujeto, se convierte en un objeto de conocimiento, un objeto cognoscible. La palabra hable es en la potencialidad, es decir, que puede llegar a ser conocido. No necesariamente todo se tiene que conocer, ¿verdad? Sí. Si nosotros tenemos Claro. a este sujeto que conoce y a este objeto cognoscible, se arma Claro, se ahí lo que se transfiere el llama la conocimiento. estructura cognoscitiva. Mm. ¿Se entiende? Sí. Lo mismo pasa con la ciencia. Para que se produzca conocimiento científico, en todo caso vamos a reemplazarlo. Tiene que haber un investigador y tiene que haber un objeto a ser investigado, y de la unión de ellos, si se siguen ciertas metodologías, criterios y todo lo demás, va a nacer la ciencia, ¿o no? Sí. Ahí tenemos. Conciencia noxiológica, sujeto, objeto. Conciencia epistémica, investigador o investigadores, comunidad científica, y objeto a ser investigado. Sobre eso hay muchas versiones. Lo que quiere evitar la epistemología, porque hoy se habla mucho, de la cual yo adhiero, se habla mucho de las epistemologías situadas, de la epistemología que no es para la generalización a nivel mundial, sino para la epistemología para este sector, para esta realidad, para esta región. Por lo cual la producción de ese conocimiento sirve para acá, no sirve para Europa. Claramente ahí tenemos otra alternativa totalmente diferente que es necesario tenerla en cuenta. Entonces, existe un sujeto que conoce y existe un objeto a ser conocido. Digamos, la relación sujeto-objeto, que claramente Jean Piaget la relaciona con un sujeto cognoscente en términos de un sujeto epistémico y el objeto como objeto del conocimiento, en esa construcción, como ustedes dijeron, se da al mismo tiempo, se da dialécticamente. No hay sujeto si no hay objeto, y no hay objeto si no hay sujeto. Entonces, el hombre común y consciente y el investigador, ya viendo lo epistemológico, que es lo que nos interesa a nosotros, se va a encontrar necesariamente con diferentes, llamémosles, obstáculos epistemológicos, como lo denomina Gastón Bachelard. Se va a encontrar con ciertas condiciones favorables, desfavorables, lo que fuese, a la hora de poder describir, analizar y estudiar un fenómeno, una realidad, una situación. Y entonces, ante esas formas de presentación de las situaciones, de los objetos y de la realidad, existen diferentes, como decir así, metodologías, diferentes caminos en donde el sujeto se va a enfrentar y va a poder indagarlo y estudiarlo. ¿Sí? Ahora, esa conciencia noxiológica de la cual hablábamos al principio, tiene que ver con la posibilidad cierta, valga, digamos, en ese contexto, de poder investigar el objeto, de poderlo conocer al objeto, de la predisposición que el sujeto tiene para, como ser un sujeto que pone mucho de sí, pone la experiencia, pone los sentimientos, pone los sentidos, pone las emociones, pone el conocimiento previo
para poder producir ese conocimiento. No es que aparece de un día para el otro. Aristóteles, en la primera parte de su metafísica, apenas empieza el texto, dice una cosa así rápidamente, no me acuerdo bien, pero dice una cosa así. El hombre, el ser humano, lo humano, viene a este mundo, escuchen esto, viene a este mundo y está en este mundo condenado a ser un sujeto epistémico, un sujeto del conocimiento. Nos guste o no nos guste. No es una cuestión que si yo quiero, no. Claramente en el contacto de este ser humano con todas sus capacidades, con todas sus discapacidades, con todas sus limitaciones, con todas sus posibilidades, es un sujeto que va a tener que conocer. Estamos condenados, miren la palabra, condenado a conocer. Y el conocimiento se va a producir por esa acción del sujeto con el objeto y del objeto con el sujeto. Ese es un Profe, primer punto, sí. que casualmente como educadora siempre sostuve que nosotros desde que nacemos hasta que morimos vamos a incorporar conocimientos y siempre vamos a desconocer claramente que es la posibilidad de querer buscar conocer, ¿sí? Como en este caso no sabíamos de las tecnologías, bueno, hicimos esta licenciatura en tecnología justamente en mi caso por lo que quería conocer más y bueno, justo pasó lo de la pandemia que en base a eso nos estaban pidiendo que trabajemos con recursos tecnológicos y dije, bueno, me meto en esta licenciatura y ahí lo que dice usted de buscar el contexto de aplicación y dije, ¿qué voy a hacer cuando salga de acá? Si me recibo, ¿qué hago? Y entonces empezar a buscar y me gustó y dije, bueno, lo hago. Pero sí, siempre estamos en relación al conocimiento. Tal cual. Inclusive, uno de los problemas nociológicos es partir de cuál es la esencia del conocimiento, si se origina a través del sujeto cognoscente o si se origina a través del objeto por conocer, y Kant dijo justamente, el sujeto cognoscente viaja hacia el objeto por conocer, toma ideas o notas esenciales y vuelve, pero cuando vuelve, vuelve modificado, vuelve diferente. Vuelve diferente. Pero además cuando ya fue, Profe, cuando el sujeto ya una fue consulta. con otros elementos a ese objeto. No es la tabula rasa del empirismo que dice que nada hay en la mente que antes no haya pasado por los sentidos. El empirismo moderno, estoy diciendo, contemporáneo a Descartes, anterior, un poquito anterior, o contemporáneo a Immanuel Kant. Kant escribe claramente la crítica a la razón pura, y el análisis de la crítica a la razón pura, Kant dice que el sujeto no va al encuentro del objeto sin nada. Al contrario, va con categorías de intuiciones del tiempo y del espacio que aporta eso. Ideas previas que tiene la persona que se toman en cuenta Sí, también. ideas previas, pero él lo ve más como, digamos, un a priorismo que es independientemente de la experiencia. Cosa que Descartes hablaba de ideas innatas. Y Hume dice, no me vengan a joder con las ideas innatas, porque la verdad que no lo puedo entender. No hay ¿Quién ha puesto esa nada, idea? dice No hay Hume, nada, es una dentro tabula de... rasa y todo se comienza con la experiencia o con los sentidos. Sí, ¿quién quería decir algo? Profe, yo, Susana, ¿considera que el Sí, conocimiento es natural en el hombre o no? El conocimiento como así también el desconocimiento. sí. Por eso digo, a ver, Aristóteles dice, cuando habla del alma, dice que el ser humano claramente tiene alma, ¿sí? Pero la planta también tiene alma, porque crece. Y los animales también tienen alma, porque crecen y se mueven. Entonces, cada ser, el ser en el concepto más amplio que ustedes pueden concebirlo, cada ser que está puesto en este mundo tiene su razón de ser, valga la redundancia. Y todo lo que tiene que ver con carencias, con privaciones, tiene que ver con, digamos así, con la naturaleza misma del ser. Un árbol no está privado de la vista, porque no está hecho para que vea. Pero una persona, un ser humano, un animal, que no ve y que tuvo la desgracia de tener la discapacidad como la ceguera, está privado de esa condición porque naturalmente la tendría que tener y no la tiene. El conocimiento
es como algo natural que viene con el hombre, por todas las cuestiones anatomofuncionales, cerebrales, que podemos explicar desde las neurociencias, de donde ustedes quieran. Desde que el sujeto nace, se produce en un ámbito en el cual va hacia ese horizonte. Y el cerebro se va desarrollando de esa manera. Si no, no podríamos conocer, no podríamos conectarnos, no podríamos comunicarnos. Es fabuloso. Y todo lo que se aplica a nivel de la tecnología tiene que ver con un isomorfismo a partir de las relaciones cerebrales y de la sinapsis que se producen con las neuronas. ¿Ustedes creen que cuando usted prende la computadora y aprieta un link y el link lo lleva para tal lado y hace un vínculo, eso es porque Dios, porque no, hay toda una concatenación de cosas que va produciendo eso. Ahora, claramente que el posicionamiento del sujeto que conoce con relación al objeto tiene que ser un posicionamiento activo, ¿sí? Porque yo le llevo a mi mamá la computadora y tiene que dar clase así, mi mamá no sabe ni utilizar el celular, el Nokia 1100. Le llega no, dicen, le da miedo. Así que ella sigue utilizando el teléfono viejo. O sea, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la evolución misma del sujeto. En un primer momento el cerebro no sabe que no sabe. En un segundo momento el cerebro sabe que no sabe. Y en un tercer momento el cerebro quiere saber lo que no sabe para pasar del saber al saber. ¿Se entiende? A una persona que no está en este ámbito y no sabe que no sabe tecnología y no sabe que no sabe tal cosa, la verdad es que no le preocupa mucho, diría Piaget, la verdad es que el desequilibrio no se produce, no le preocupa, digamos. Puede pasar un tren por frente de él y va a decir, paso el tren, qué sé yo. Digo, el conocimiento en el ser humano impregna la cuestión del asombro, la cuestión de la inquietud, obviamente, claramente tiene que ver con estos contextos sociales, culturales y todo lo demás. Hay gente que no se va a preocupar, porque si yo le digo Aristóteles, Tomás Kuhn, dice, ¿quién es eso? Un vecino que anda por ahí. Dice, ¿qué es? Pero a veces me preocupa porque yo vivo de esto, ¿o no? Entonces, el conocimiento tiene una parte activa fundamental desde el punto de vista del sujeto que conoce. Y otra parte la pone el objeto, claramente, si es más difícil, si es complejo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la ciencia pasa exactamente lo mismo, pero con ciertos recaudos metodológicos, con ciertos recaudos epistemológicos, con ciertas cuestiones de estos contextos de descubrimiento, de justificación y de aplicación. Claramente la ciencia se va armando desde ese lugar. Cuando el hombre y el científico se conecta con la realidad, ¿qué es la realidad? Es lo que percibimos, Muy bien, ¿qué más? es lo que nos rodea. Sí, Lo dago. sí. Y la La realidad en donde realidad, nos encontramos, que va a ser el campo vendría a ser como el objeto de estudio del sujeto para el conocimiento. sí. El Y la que sujeto puede siempre, ser, y en la que cierta medida también nos modifica y nos transforma. exactamente. La realidad es lo que es, lo que existe, lo concreto, lo abstracto, lo que existió, lo que va a existir. Todo eso es realidad, ¿estamos? La realidad psíquica es realidad. No estamos hablando de realidad concreta, que yo toco esto y es concreto y tiene... No, hay una realidad psíquica de la cual no tenemos evidencia, ¿o no? O la tenemos hasta a partir de nuestro comportamiento, de nuestras conductas, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Hay una estructura de personalidad que nos sostiene, tenemos conciencia de ello, de otras no, dice Freud, es inconsciente. La realidad es todo eso. Ahora, ¿cómo se conecta un ser, una persona común? ¿Cómo uno se conecta con esa realidad? Estando inmerso en la realidad. Sí, Viviéndola. sí. ¿Cómo? Viviéndola. Sí, ¿qué Es más? propio del ser, Interactuando profe. con ella. Profe. De Sí. hecho, Aristóteles
que fue discípulo de Platón. Platón decía, para conocer hay que trascender de un mundo a otro, del mundo de las ideas, del mundo sensible, al mundo de las ideas, y Platón siendo el mejor alumno, perdón, Aristóteles siendo el mejor alumno de Platón, dijo, no, para conocer la realidad no hay que trascender a ningún lado, hay que rodearla, hay que estar en la realidad. Tal cual, tal cual. Y entonces, ¿cuál sería el mejor modo de conectarnos con la realidad? ¿Con el modo de qué? Hay un autor, Ezequiel Anderé, que dice que el primer modo por el cual nos conectamos, nos relacionamos con la realidad es el modo de trabajar. Fundamental. Tenemos que conectarnos, como dijeron ustedes, tenemos que ir, aquel que no llora no mama, tenemos que estar en esa, el chico tiene que llorar para que lo escuche, yo tengo que salir con una actividad para que me paguen un sueldo, yo tengo que, el trabajo no hay que confundirlo con el empleo, hay gente que tiene empleo y no tiene trabajo, la gente dice no tengo trabajo, no tenés empleo en todo caso, pero trabajo tenemos todos los días, ¿o no? Profe, y ¿Sí? con esto de la virtualidad, que uno está conectado de manera virtual todo el tiempo, las 24 horas, uno está concentrado en eso, yo creo que, digamos, con respecto a la realidad, es, por ejemplo, cuando veo una foto de un familiar mío y ahí digo, no es tan solo esto, es cuando yo veo, por ejemplo, a mi familia y es como que uno está inmerso en lo que es ahora virtual y el trabajo, todo, pero por ejemplo, con una foto, una imagen o alguna conversación de manera telefónica con la familia, ahí se da cuenta donde quizá uno no está viviendo a pleno la realidad, está concentrado en sí, en los deberes de uno como docente o como profesional. Sí. No sé. Pero no está solo Yo ahí, en siento todos los eso ahí ámbitos de con la todo. vida. Claro. Esta es la realidad. La realidad es esta. Yo siempre digo a la gente, no te pelees con la realidad, porque la realidad va a seguir estando. Y vos te vas a enfermar, te va a agarrar algún estrés, todo lo demás. Bueno, contenés eso porque esta es la realidad. ¿Cómo enfrento la realidad? A través del modo de trabajar. El trabajo es la actividad por excelencia que lleva a cabo el ser humano, el hombre, el sujeto, para poder apropiarse y construir el objeto del conocimiento. ¿Sí? Distintas formas. No es que tengo que estar corriendo, ni tengo, no, yo pensando estoy trabajando, reflexionando estoy trabajando, y trabajando me estoy conectando con la realidad, ¿se entiende? Entonces, el primer modo de relacionarlo es trabajando, indagando, estando, haciendo que las cosas sucedan para poder trabajar. Lo hacemos todos, ¿eh? Desde que estamos en el andro materno, hay que laburar. No es que estoy en el andro materno contento y feliz, no. Hay que laburar, hay toda una metamorfosis que se va produciendo en el feto, en el embrión a feto, en el feto, cómo se va dando las transformaciones céfalo-caudales y próximos distales en el sujeto. Es maravilloso eso. Durante 9 meses ese chico estuvo en ese andro materno, sin que nadie lo conozca, que aún ahora le meten cámaras, pobres, en 3 dimensiones. Yo digo, antes no existía eso, y sin embargo hoy va, quiero que me haga una tomografía computada tridimensional, o no sé cuánto, cualquier día lo van a sacar al niño para que lo vea, lo van a volver a meter. Esa es la ciencia, ¿o no? Y sí. Y hay que laburar, y cuando nace, tiene que laburar. Che, tienes que largarte a llorar, ¿sabes por qué? Porque si no llora, no mamá. Entonces llora para que te escuchen que tenés hambre, llora para que te escuchen que estás sucio, llora para que te escuchen que te duele la panza, llora porque tienes sueño, porque te hace lo que fuese. La verdad es que hay que laburar, ¿o no? El laburo me da el elemento fundacional para conectarme con el objeto, con esta realidad que decíamos ese. Eso es un punto. El otro punto tiene que ver con que yo me voy a relacionar con esa realidad a través de, podríamos llegar a decir así, los marcos referenciales a priorísticos. Lo que decían sus compañeras recién, con esos conocimientos previos, con esas estructuras que yo poseo, débil, chica, no importa, mínima o mucho, yo me conecto con esa realidad.
Esa realidad es una realidad que yo no la puedo evitar. Cada uno de nosotros va a enfrentar esa realidad con esos conocimientos previos, con esos marcos referenciales a priorísticos que poseo, con esa historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, modo de ser, modo de trabajar era el primero, ¿sí? Modo de conocer el segundo, con esos conocimientos previos, y el último es el modo de ser, que tiene que ver con la personalidad, con la subjetividad de cada uno. No todos nos enfrentamos de la misma manera, porque no todos somos iguales. Hay personas que son agorafóbicas, hay personas que son claustrofóbicas, hay personas que tienen ciertas aversiones a ciertos elementos. Entonces yo veo chicos y veo una tele y veo acá que andan en la bicicleta, dan pirueta para atrás, dan pirueta para adelante, se suben en un coso y no tienen miedo. Y hay personas que para saltar del cordón de la casa para el frente tienen miedo, ¿no? Agorafobia, por ejemplo. Digo, estos son tres elementos fundamentales que también el científico lo tiene en cuenta. Si nosotros no podemos ver el tema del modo de trabajar, tiene que ver con la actividad que hace el científico para descubrir ese objeto y estudiarlo. Si lo vemos desde el punto de vista del modo de conocer, tiene que ver con el paradigma o con el programa o con la teoría que uno sostiene para ver la realidad desde ese lugar. Claramente, desde el modo de conocer, una misma realidad no es vista de la misma manera por un cura, por un abogado, por un psicólogo, por un médico. Digo, pongamos el tema del aborto. Lo pongamos el tema del aborto. Un médico va a decir una cosa, un psicólogo va a decir otra, un cura va a decir otra cosa, una persona común y consciente va a decir otra cosa. Es el mismo fenómeno, es la misma realidad, pero vista desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y no es que uno caiga para evitar lo epistemológico en que en este mundo traidor nada de verdad ni mentira, todas las cosas se ven según el cristal que se mira. Claramente es así. Por eso estamos en esta sociedad que estamos, en el cual uno dice una cosa, le larga al otro y nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? ¿En dónde está qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? A ver que alguien me diga. ¿Quién tiene la verdad? Y bueno, profe, si yo le digo, profe, afuera está lloviendo, usted para contactar la verdad va a salir afuera y va a ver que no está lloviendo. Hay diferentes formas también de concebir la verdad. Como dice usted, en un periodo fue, por ejemplo, cuando se hablaba de que el cosmos se había originado a través de mitos, y después se dijo que no, entonces había una verdad objetiva, después está la verdad que corresponde con la realidad, que es lo que le estoy diciendo yo. Pues hay diferentes formas de concebir la realidad también. Tal cual, tal cual. Tiene en cuenta también, profe, el tema de la justificación, de lo que hablaban. Claro, muy buena articulación, muy bien. El tema de la justificación. Pues yo me puedo salir de mi casa ahora que termine la clase y me voy a la casa de mi mamá a visitarle y le voy a decir tal y tal cosa. Y bueno, yo le puedo decir, el tema es que yo diga, che, ¿está diciendo verdad, Horacio? O sea, ¿qué le está pasando? Por eso el ejemplo que retomaba sobre el tema del aborto. O sea, para los dos polos opuestos, cada uno tiene su verdad, porque cada uno justamente tiene su justificación y tiene su razón de ser, bueno, de acuerdo a los paradigmas en los que están posicionados y a todos los conocimientos que se han construido en base a estas dos posturas antagónicas. Totalmente de acuerdo. Ahora, entonces tenemos el modo de trabajar, dijimos el primero, ¿verdad? El modo de conocer el segundo. Y el modo de ser. ¿Está claro estos tres condiciones? O tres elementos, ¿no? Tres modos por el cual el sujeto se relaciona con la realidad. Tres modos por el cual uno se puede conectar con un objeto posible de ser investigado para que se convierta en un objeto científico. Punto. Nada más. No es porque queremos hacer un análisis exegético de todo esto. Ahora, también hay que reconocer que en esa relación del sujeto con la realidad, a través de estos tres modos, hay ciertos condicionamientos en la producción del conocimiento. Y son tres los condicionamientos. Tres. Por lo menos el autor que yo estoy siguiendo, ¿no? Es Ezequiel Anderés. El primer condicionamiento es la situación contextual. Llámese lo que nosotros habíamos visto ahora a mitad de clase, el contexto de descubrimiento. ¿Se acuerdan? La situación contextual.
es claramente un condicionamiento en la producción del conocimiento, porque no es lo mismo vivir en la Rioja capital que vivir en el interior. No es lo mismo tener internet que no tener internet, no es lo mismo que tener un celular de última gama que tener un celular de poca gama, no es lo mismo vivir en la Argentina que vivir en Francia, no es lo mismo vivir en Corea del Norte que vivir en Corea del Sur. Porque las condiciones sociales, culturales, geográficas, políticas, nos condicionan o no, históricas, nos condicionan. Ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta. Un primer elemento. La otra condición tiene que ver con esto que dijimos hace un rato, es decir, ¿qué tipo de conocimientos previos tiene el sujeto para enfrentar esta realidad? Porque yo puedo interpretar la realidad desde estos conocimientos que tengo y quizá que otra persona lo interprete desde otro lugar, ¿o no? Y no es privativo de uno tener la verdad, sino que cada uno lo ve desde su perspectiva epistemológica, noxiológica, de conocimientos previos que posee. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es lo mismo la visión que tiene sobre la realidad alguien que es un experto abogado penalista que alguien que no conoces, no, yo no tuve la culpa, o yo tuve la culpa. No, mira, fíjate que hay un atenuante. El abogado tiene conocimientos previos, conocimientos anteriores, y saber que no lo tienen otro, y analiza la realidad desde otro lugar, y se enfrenta con esa realidad, y produce conocimiento desde otro lugar. ¿Se entiende? Y el otro obstáculo es el obstáculo que se llama, es el obstáculo, la condición, no es obstáculo, perdón, condición, es una condición, que es la ecuación personal, que tiene que ver con el sujeto propiamente dicho. No todos tenemos la misma estructura de personalidad para poder enfrentar esta realidad y esta situación que se nos presenta. ¿Se entiende? Ahí se llega a una conciencia noxiológica. Llevémosla a esta conciencia noxiológica al ámbito epistemológico. Ya, ese sujeto es el científico, ¿no? Ese sujeto ya tiene conocimiento previo, ese sujeto ya adhiere a un paradigma, ya está dentro de una comunidad científica, si se quiere, ese sujeto tiene una estructura de personalidad, ese sujeto participa en una actividad que es el trabajo para poder producir. Bueno, todos esos elementos son importantes a tener en cuenta en la producción de esa conciencia noxiológica por un lado y de la conciencia epistemológica por otro lado. La epistemología, en clave de ese desarrollo de la ciencia a partir de la historia y cómo surgió y qué se consideraba o no científico, etcétera, etcétera, va a ir indagando y va a ir armando lo que se llaman las alternativas epistemológicas básicas. Popper, Kuhn, Lakatos, Bachelard, Feyerabend. Nosotros no vamos a ver todo. Ustedes ya vieron con el profesor Duilo, ¿qué vieron? Popper. Popper y Kuhn. Y Kuhn, muy bien. Entonces, viendo este recorrido que hicimos, lo que vamos a hacer en el próximo encuentro es un cuadro comparativo entre Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, vamos a ver, para que podamos analizar qué dice uno, qué dice otro y cuáles son las coincidencias entre cada uno de ellos. Porque claramente, por ejemplo, le doy un adelanto, y lo van a tener ustedes también en su carrera, claramente, al utilizar el concepto de paradigma de Thomas Kuhn, ese concepto de paradigma de Thomas Kuhn plantea en las revoluciones científicas en el libro de que si no hay paradigma estable, identificado, no hay ciencia, sino que todas las ciencias estarían en un estado precientífico. Ergo, la psicología, mi carrera, la de ciencia de la educación, cualquiera de las ciencias sociales blandas, al no tener un solo paradigma desde donde explicar la realidad, para Kuhn es presciencia. ¿Se entiende? Porque no tiene paradigma. Kuhn después, en los últimos textos, no empieza a reconsiderar esto y dice que en realidad estas ciencias son multiparadigmáticas. ¿Estamos? Es decir, que no tienen una sola perspectiva de análisis, una sola vista de análisis sobre la realidad. Entonces aparecen múltiples
paradigmas que sostienen a una ciencia. Y eso no es pecaminoso para nada. Cada uno adhiere al paradigma que le da mejor resultado en su campo de aplicación. Eso por un lado. Y claramente, excepto la lógica, la matemática, que no tienen problema de paradigma. Y claramente, porque 2 más 2 es 4 y se terminó la historia, ¿no? La matemática es una ciencia formal. Y al ser una ciencia formal se maneja con ciertos axiomas, teoremas, que claramente no tiene por qué explicitarlo y por qué comprobarlo. Los axiomas no se comprueban, digamos, o se comprueban, pero termina allí y se terminó. El teorema de Pitágoras dice eso y se terminó. Un triángulo tiene 3 lados y se terminó. No estamos discutiendo, ¿tendrá el triángulo 3 lados o tendrá 4 lados? No. En cambio, en las ciencias fácticas, que tienen otra lógica, tenemos otro nivel de objeto y otra problemática de objeto. Y ya cuando caemos en las ciencias sociales, bueno, ahí cabemos en toda esa distribución de cuestiones que obviamente cambian la mirada del objeto. Porque así como los números tienen su exactitud o su creación, porque los números no existen. Claramente los números no existen. Son una construcción, ¿se entiende? El 1 y el 2 no andan por la vereda o por la peatonal, ahí va el 1 y el 2, saludarlo. No, el 1 y el 2 no existen. Existen en tanto realidad externa para poder cuantificar la realidad. Entonces uno va y dice, 1 kilo de papa, una persona, matematiza la realidad. ¿Se entiende lo que digo? Pero la conducta, las emociones, los sentimientos, y todo lo que pasa en el sujeto, eso no es matemático. No es matemático. Entonces, lo que pasa en las ciencias sociales es que todo lo que sucede, y la ciencia también fáctica, porque son ciencias sociales y ciencias fácticas se dividen, ciencias fácticas son la biología, la física, la química, ciencias sociales son la sociología, la psicología, la geografía, la historia, son ciencias sociales, ¿no? No son exactas. Pero lo que pasa es que su objeto de estudio, al existir en una realidad extralingüística, porque existe en una realidad extralingüística, se presenta como disímil y se presenta como diferente forma y perspectiva de análisis. En cambio, los números no existen en una realidad extralingüística. No hay forma. No hay. Entonces, ahí tenemos una división epistemológica en el criterio de clasificación de la ciencia, que lo vamos a retomar en el próximo cuatrimestre, cuando nosotros veamos objeto, método y campo de aplicación. El objeto, el método y el campo de aplicación de la matemática y de la lógica no es lo mismo que para la ciencia fáctica que para las ciencias formales o para ciencias naturales. No es la misma. Uno estudia el comportamiento, la personalidad de un sujeto en términos de emociones, de afecto, bueno, de la historia, y no es lo mismo que estudiar una célula o estudiar una función biológica, química, no es lo mismo. Y eso hay que tenerlo claro. Y no es para pelearse con el otro. Si vos sos más ciencia que yo, o yo tengo más ciencia, o es más profesional el que es médico y abogado y arquitecto que el que es profesor, a mí eso no me tiene totalmente sin cuidado. Si yo tengo claridad de mi objeto, de mi método, de mi intervención en la práctica, la verdad es que no me interesa. Hasta yo discutiría si la medicina es una ciencia. Y la vez pasada lo dije ahí en la universidad donde yo trabajo, casi me matan, todos los médicos me tiro ahí por la ruta. Dice, ¿qué dijo? Y claro, yo me sentí medio acosado, digamos, ¿no? Entonces todos los médicos que estaban ahí, les digo yo, epistemológicamente hablando, lo voy a confirmar, no son una ciencia. Casi se caen del, bueno, y me dice, explique esto, que es una, bueno, que es una ofensa. Bueno, en primer lugar que no existe la ciencia médica es nutrida de otra ciencia, en todo caso, la medicina es una transdisciplina. Es una ciencia que se alimenta de la biología, que se alimenta de la, ¿sí? De la histología, se alimenta de otra ciencia. Lo que pasa es que la profesión se llama medicina o no, o médico. Como la Entonces ahí se ciencia de la discute el campo, educación, profe. y Pero no se se llaman discute tan solo el doctores. campo, sino el objeto y el método en términos disciplinares. La disciplina es lo que congrega un conjunto de objetos para poderlo explicar científicamente. ¿Sí? Por Y lo ejemplo, yo soy mismo, profe, psicopedagogo y yo sé que no somos una ciencia.
Tampoco es que dejo de dormir porque me digan que soy una ciencia, la verdad es que no me preocupa. Pero yo sé, y siempre lo he defendido así en los congresos, cuando me llamaron a discutir sobre el doble estatus epistemológico que teníamos nosotros, que somos una transciencia, una transdisciplina armada desde la psicología, desde la pedagogía, desde la sociología, la filosofía. La verdad es que no me preocupa. Porque no se puede armar un objeto propio de la ciencia desde una sola perspectiva, desde ningún punto de vista. Y lo transcientífico habla del carácter interdisciplinario, no multidisciplinario, que es un tema que nosotros tenemos que trabajar. El carácter interdisciplinario que tiene nuestra carrera en función del perfil y de las competencias laborales a los cuales vamos a tener que acudir el día de mañana. Y eso es una discusión. Yo no la tengo la verdad, nadie la tiene la verdad. Si hay problemas en los campos académicos para la formación, y eso yo lo tengo claro. Hay relación isomórfica entre el campo científico y el campo académico y el profesional, en muchas de ellas sí hay. No, ahí me tengo que sacar el sombrero. Pero hay otros que no necesariamente. Y eso es importante ponerlo en discusión. Un psicopedagogo estudia la capacidad o la problemática del sujeto en tanto ser un sujeto de la educación, un sujeto del aprendizaje. Un psicólogo no estudia eso, un psicólogo claramente estudia a un sujeto en términos de su estructura, de personalidad, de conducta, de comportamiento. Y un licenciado en ciencia de la educación estudia nada que ver con el psicopedagogo, ni siquiera con el pedagogo, todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanzas. Ahora, si el psicólogo, el psicopedagogo y el licenciado en ciencia de educación no tienen claro este campo, cualquiera va a hacer cualquier cosa, ¿no? Yo siempre lo discuto cuando me llaman a discusiones y tengo de acá psicólogo, psicopedagogo, y tengo licenciado en ciencia, y tengo licenciado en educación especial, y tengo acá psicomotricista, y tengo kinesiólogo, y todo me rodea para que yo le explique, y yo le digo claramente, el objeto se puede compartir, pero la mirada es diferente. No es lo mismo lo que ve un profesor de educación física, un kinesiólogo, un psicomotricista, o un fisiólogo, no es lo mismo. Y me dice, sí, pero todos estudiamos la articulación, los movimientos, ya sé, pero claramente no es lo mismo. Ah, pero todos hacemos rehabilitación, pero no es lo mismo, no es lo mismo ser El enfoque va kinesiólogo, a estar visto desde otro punto de vista. Todos saben lo claramente. mismo, pero bueno, a nosotros que los profes de ciencia de educación nos pasa lo mismo. Nos dicen, y bueno, ¿y qué son? ¿Y qué estudian? O me dice psicopedagoga, no, no soy. Y bueno, pero ¿qué ven en su carrera? Y un conjunto de ciencias, básicamente, que aporta la educación para saber los procesos de aprendizaje y enseñanza. Y te miran así como diciendo, ¿y qué es eso? Es como que el encuadre lo mezclan, sí, es como dicen, es muy Y difícil. claro, es que claramente, entonces cuando uno tiene una problemática profesional, si uno lo tiene claro, uno le dice, mire, la verdad que no tiene que ver en a mí, yo soy kinesiólogo y fisiatra, tiene que buscar un terapista ocupacional. Si yo lo tengo en claro, le voy a decir a esa persona que tuvo un ACV, como una vez que una tía mía tuvo un ACV, y yo fui y llegaba el kinesiólogo y yo veía que el kinesiólogo hacía agua, ¿no? Entonces le digo a mi prima, claramente no es para un kinesiólogo, preguntarle al neurólogo, preguntarle al médico, que me parece que es un terapista ocupacional lo que necesita. Y le preguntó y dijo que sí, que puede ser. Ha ido el terapista ocupacional, le llevo todas las herramientas que tienen ellos, de hacerle soplar un globo, de hacerle que destape un frasquito y lo destape y lo tape, lo tape y lo destape una botella, todo lo que hace el terapista ocupacional para que se vuelva a ocupar de aquello que perdió como consecuencia de ese accidente cerebrovascular, isquémico y todo lo demás, y pudo salir adelante. Claramente no era para un kinesiólogo. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la epistemología? Disculpen, ¿o no? El de poder dilucidar esos campos, pero no para salirlo a uno, porque acá lo tiene que enseñar. Ahora, yo lo tengo claro, mire, ese tema no es para mí, yo soy psicopedagogo, llamen a un psicólogo. Ese tema no es para mí, yo soy psicólogo, llamen a un psicopedagogo. Ese tema de asesoramiento es mejor que lo vea un licenciado en ciencia de educación o un licenciado en educación especial, veamos cómo lo podemos manejar, porque claramente son campos diferentes. Ahora, ¿son campos divorciados que no tienen nada que ver? No, si nadie está diciendo eso. Se complementan en un campo interdisciplinario, y se puede armar un proyecto para poder asesorar en un campo disciplinario o transdisciplinario, si así lo quieren ver ustedes con mayor claridad. ¿Se entiende? Sí, profe, muy claro. Entonces, la epistemología nos va a dar luz acerca, no tan solo del objeto en términos de pertinencia para esa ciencia, sino de la validez en estos tres contextos en el cual vamos a trabajar. Y ahí vamos a ver, la próxima clase que vamos a cerrar,
todo lo que es Lakatos, y vamos a ver lo que dice Bachelard y Feyerabend, para que ustedes tengan un panorama de los 5 fundamentales. No es para que ya salgan Popperiano, Feyerabiano, Kuhniano, no, tampoco. Es para darle una aproximación. Esto lleva mucha lectura, chicos. Yo cuando puse a hacer el posgrado, la primera vez que entré al posgrado, que lo conducía la doctora, la segunda epistemóloga del país, Violeta Gullot. Yo me terminaba de recibir y 5 años posterior hago el posgrado. Yo cuando entré a ese posgrado, yo quería salir disparando por la ventana. Digo, esto no es para mí. Con lógica, epistemología, metodología. Bueno, y lo pude hacer. Y lleva tiempo de lectura, de interpretación, de volver a leer esto. Y eso es muy importante, de ir dilucidándolo en los aspectos históricos, filosóficos de la filosofía de la ciencia. Porque también hay que discutir las cuestiones de la filosofía de la ciencia. La madre de la epistemología es la filosofía de la ciencia. Lo que pasa es que tiene otro ámbito. Muchos posicionamientos confunden la teoría del conocimiento con la epistemología y otros confunden la epistemología con la filosofía de la ciencia, que bueno, se lo podría discutir, pero tampoco da para trabajar esta cuestión. Pero lo vamos a ver cuando vamos analizando los objetos propios de la investigación para la investigación tecnológica educativa, que es el ámbito donde ustedes se van a manejar. ¿Estamos? Sí. Sí, una última preguntita. Sí. El cuatrimestre termina ahora, ¿no? Y en el segundo descansamos un tiempito o No, el segundo cuatrimestre creo que comienza los primeros días de agosto. Ah, bien, profe. Por lo menos, a ver, me informaron que yo la primera semana de agosto, creo que sí. Sí, la primera semana de agosto ya tengo que empezar con metodología de la investigación. Bien, y esto finaliza, esta semana sería la última. Y esto finaliza el otro viernes, creo que el otro viernes. No sé muy bien, no quiero decirle porque creo que el otro viernes ya es la última clase de esta materia y ya decidirá el profesor Duilio cómo promocionar o aprobar toda esa historia que eso ya lo maneja él, ¿sí? Bueno, profe, justo le iba a preguntar, ¿el profe Duilio ya no va a estar en esta materia, sí? No, él cierra con todo esto, pero yo cierro estas últimas 2 clases y él va a buscar los mecanismos para subirlo en el aula sobre la acreditación, la evaluación. Seguramente él va a decidir si le da práctico que dio, ese lo mandamos ahora como estaba previsto. ¿O hay exactamente, sí, porque eso lo vieron con él, ¿o no? Ah, sí. Sí, le hasta donde llegaron con él. O sea, profe, entonces, que nos acompaña 2 clases solamente. Sí, es para cerrar esto y ya el otro cuatrimestre ya es completo porque ahí tenemos que hacer proyectos de investigación, ese es pesado ese cuatrimestre. No es que sea pesado, digamos, es muy noble, pero lo vamos a hacer de tal manera que sea instrumental y que ustedes vayan trabajando conjuntamente con la teoría los marcos metodológicos para la construcción de un proyecto de investigación que obviamente tienen que presentar en el trabajo final. De hecho, hay mucha gente que ya, creo que en este julio o agosto vamos a tomar los primeros tesis finales o trabajo integrador finales de los primeros licenciados. La responsabilidad mía es darle los elementos de investigación para que ustedes puedan elaborar un proyecto. Entonces, es mucha bibliografía, no es mucha bibliografía, pero sí es densa, digamos, intensa. Entonces, hay que atenderla desde un primer momento, porque no es fácil la metodología de la investigación, chicos. Es complejo. ¿Hay posibilidad de asistir, digamos, a la defensa de los chicos que están por recibir de la primera corte o no? Ay, me mato. La verdad que no tengo respuesta para eso. Eso le tienen que preguntar a Guillermo. No sé chicos. No, era para preguntar. O sea, acceso a la documentación, a los módulos, a las cosas que ellos presentan, sí, creo que sí. De ahí los demás no sé. La verdad que no sé. De eso le preguntan a Guillermo, ¿sí? Bien. Gracias, profe. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Que anden muy bien. Chao, gracias. Profe, gracias. Hasta luego, muy amable. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe, que esté bien. Gracias. Hasta luego, que anden bien. Hasta luego. Hasta luego.